Conversando sobre el desempeño de la economía, de las empresas en el país y viendo a futuro, decíamos Carlos, ¿cómo ha sido esta relación, por un lado, con el presidente Funes? Toda la gente tiende a pensar que el sector privado ha pasado en una pelea constante con este gobierno y que no hay posibilidades como de trabajar en conjunto. Don Pablo pues ya decía un poco de que ya hay ciertas formas de trabajo con el Ministerio de Economía. Imagino que ustedes con el Ministerio de Obras Públicas deben de tener alguna relación. ¿Por qué nos contás un poco cómo ha sido esa relación y cómo podemos ver hacia futuro también la relación hacia el final de este gobierno y con un próximo gobierno? Yo creo que como sector privado lo que necesitamos es predictibilidad, generar esa confianza que, digamos, este gobierno no ha sido, digamos, el mejor de los gobiernos en tratar de generar esa confianza. Si hablamos a título, digamos, personal como Cámara de la Construcción, yo quiero decirte de que sí hemos logrado construir una muy buena relación de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas particularmente. Con el ministro hicimos una agenda de trabajo donde el tema de la transparencia y la ética era un eje transversal y basado en eso creo que ha ido caminando muy bien la relación. Han sido momentos difíciles en el entorno económico mundial y El Salvador no ha sido la excepción. Pero definitivamente el hecho de poder generar esa confianza, esa predictibilidad, el poner orden en todo el aparato estatal para seguir un solo rumbo, creo que es la clave del éxito para los próximos gobernantes, ¿verdad? Dejar a un lado a veces el tema del rating político y centrarse a veces mejor en ver los temas de país. Y tal vez un tema que yo creo que es importante en este momento, en esta coyuntura preelectoral que tenemos, ya que estamos a 110 días de las elecciones, o 100 y pico de días de las elecciones, es precisamente, independientemente de nuestra predicción política o ideológica, creo que es importante que todos los stakeholders, todos los jugadores, tengamos una visión de país de qué es lo que queremos para los próximos años. Es indispensable llegar a acuerdos ya para el futuro gobernante, independientemente de quién llegue a la silla presidencial, de aquellos grandes temas que no son impostergables, ¿verdad? El tema de la economía de nuestro país, el tema de la situación de la delincuencia en nuestro país, las finanzas públicas, particularmente la política fiscal, son temas que hay que abordar. Son temas de que se deben de encontrar consensos a nivel nacional y van a haber cosas que nos van a gustar, otras que no, pero yo creo que hay que buscar la visión de país, porque si todos queremos seguir viviendo en El Salvador, necesitamos construir un mejor país, un país donde todos podamos vivir, y en ese sentido creo que estos temas son impostergables, hay que platicar de ellos, son temas espinosos algunos de ellos, pero yo creo que es de sentar a los políticos, y nosotros como sector privado estamos dispuestos a trabajar en el sentido de buscar estos acuerdos, ¿verdad? Yo espero que estos años que vengan sean mejor para nuestro país. Yo te quiero decir, nuestro sector particularmente, si tú estás viendo un montón de infraestructura pública que se está dando, pero te quiero decir que si comparamos enero-agosto 2012 con enero-agosto 2013, estamos decreciendo, menos 2% del sector construcción. Esperamos que en este último trimestre, con toda la obra que se ve de infraestructura pública, en el mejor de los casos lleguemos a cero, pues, o sea, nada de crecimiento. Igual al año pasado. Igual al año pasado. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? De que definitivamente es indispensable ese entendimiento, ese acuerdo. Y como sector privado, yo te quiero decir, como presidente de la Cámara de Construcción, estamos dispuestos a sentarnos. Sé que también en ANEP existe toda la disponibilidad para podernos sentar y llegar a un acuerdo nacional en estos grandes temas que son indispensables para darle gobernabilidad a este país, independientemente del partido político que llegue a gobernar, ¿verdad? Ahora, en base a lo que ustedes mencionan, como que la relación con algunos ministros ha podido ser buena, sí, ¿verdad? O bastante buena. En este caso con el nuevo ministro, llamémosle así, de Economía, sí, ¿verdad? Porque tiene 1 año y medio, más sí, o menos, Armando Flores, de ser ministro. Ustedes con Gerson en particular, no ha sido mala. O sea, no ha sido como con el presidente, pero que el presidente ha sido como mucho más confrontativo con el sector privado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no ha habido mucha relación con el sector privado. Entonces, al no haber mucha comunicación, es difícil entendernos. Y si bien es cierto, han habido bilateralmente con instituciones particulares buena relación, pero necesitamos que en su conjunto funcione. ¿Me explico? Entonces yo creo que eso es lo que se debe mejorar, lo que debe de hacerse, y que esos grandes temas de país que le van a dar gobernabilidad a este país y que todos queremos que exista gobernabilidad,
por el bienestar de todos, ¿verdad? De hacer un país, un mejor país para vivir, para nuestros hijos. Y en para ese producir, sentido, generar empleo exactamente, y que haya exactamente. riqueza, ingresos, ¿verdad? Luis, ¿cómo ha sido esa relación desde el punto? Tú sos vicepresidente de la ANEP. Tesorero de la ANEP. ¿Cómo ha sido esa relación de ANEP con el presidente Funes en particular? ¿Ha sido esa misma relación con todo el gabinete del presidente? No. ¿Cómo ha sido todo eso? Porque hay como un estereotipo que la gente tiene de imagen, ¿verdad? La relación ha sido, por llamarla de alguna manera, tormentosa, ¿verdad? Porque no han habido entendimientos y no se ha comprendido las críticas constructivas que en cierto momento nos hemos visto obligados a hacer. En el caso particular de la Cámara de Comercio e Industria, nosotros tenemos alrededor de 870 actividades al año, más de 2 diarias. Muchas de esas actividades son en conjunto con funcionarios del gobierno, porque como bien señalaba Pablo, es indispensable para que la economía funcione, para que los empresarios se desarrollen, el que haya un trabajo conjunto, un trabajo de equipo entre las autoridades gubernamentales, que son las que rigen las normas y la burocracia, y el sector productivo. Nosotros, a modo de ejemplo, hemos presentado planes de seguridad y estamos trabajando con la policía, el Ministerio de Seguridad, para ver cómo ayudamos a brindar seguridad a los ciudadanos y a los empresarios. Esta semana anterior firmamos 2 convenios con el Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de ellos con Qatar, que fue una misión que vino, y uno directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar de mejor manera el trabajo que hacen las embajadas con las necesidades que tienen los empresarios para poder abrir nuevos mercados y tener apoyos diplomáticos en esas embajadas para poder penetrar esos mercados. Nosotros les vamos a dar todo tipo de información, vamos a servir para canalizar, vamos a trabajar en desarrollar ferias, en mandar productos, etc. Y es algo que se tiene que hacer. Pero yo creo que aquí lo que ha predominado más que una visión de nación y una apuesta estratégica como país ha sido el hecho de los intereses políticos, y más que los intereses políticos partidarios electorales. El Salvador, y no nos cansamos de decirlo, el problema económico de El Salvador tiene profundas raíces políticas, y esos problemas políticos están vinculados a que todavía ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en qué sistema es en el cual nosotros vamos a ocupar de plataforma para empezar a desarrollarnos y hacer esas apuestas estratégicas. Ahí viene la complicación de que cada año sí y el otro también tenemos eventos electorales, y cada vez que hay eventos electorales lo que predomina no es el interés de la nación, sino el interés electoral de los partidos. Ahorita que hay estas elecciones presidenciales, por ejemplo, estamos viendo una gran cantidad de reuniones en las cuales los candidatos ofrecen básicamente lo mismo. Todos dicen vamos a tener educación y vamos a trabajar en la salud y vamos a mejorar la seguridad y vamos a tener crecimiento económico. Y esas son aspiraciones grandes generales, pero la dificultad viene a la hora de aterrizarlas. A la hora de decir cómo lo vamos a lograr, qué medidas tenemos que tomar, cuáles son los costos que tendremos que pagar para conseguirlo, quiénes van a pagar esos costos. Y por lo general ahí entonces las diferencias son tan abismales que impiden que nos podamos de acuerdo más que en las aspiraciones. En el caso particular del presidente de la República, pues que debería ser el director de esta orquesta, donde hay complejidades tremendas, no es lo mismo el que toca la trompeta que el que toca el violín, pero hay que coordinarnos. El presidente pues ha tomado de manera personal cualquier crítica que se le haga a las cosas que no están funcionando, y eso ha impedido de que esa coordinación tan indispensable se lleve adelante. Nosotros queremos manifestar de que el país es de todos y que necesitamos de todos para sacarlo adelante, pero todos tenemos que responsabilizarnos de la parte que nos compete, y mientras eso no se haga, va a ser difícil que lleguemos a entendimientos, a acuerdos, y que podamos llevar el barco en medio de una tempestad hacia un puerto seguro. Porque aquí estamos en medio de una tormenta, con un barco que pareciera va a la deriva, y todos nosotros adentro del barco, en lugar de estar viendo cómo lo sacamos adelante, pareciera
Pareciera que algunos están más interesados en pelearse y sacar y echar fuera de borda a los que no piensan o los que no están de acuerdo con nosotros. Y eso no puede continuar siendo así. El mundo globalizado con una competencia feroz exige que El Salvador trabaje en equipo, que por lo menos nosotros adentro entendamos que nos conviene trabajar de manera coordinada para poder salir adelante. Es triste ver cómo en años anteriores o en décadas pasadas la visión que se tenía afuera de El Salvador era del país que iba a la punta del desarrollo en Centroamérica. Llevábamos liderazgos en integración, en innovación, los empresarios salvadoreños eran respetados en todos lados del mundo, el trabajador salvadoreño era conocido como el japonés de Centroamérica en un buen sentido de comparativo. Y ahora resulta que solo somos conocidos casi por las maras, por ir a la cola en el crecimiento económico, por tener problemas sociales, confrontación, falta de entendimiento, que en realidad no nos están dando ningún beneficio a los salvadoreños. Entonces, así las cosas, dentro de la Cámara estamos proponiendo entendimientos, constantemente estamos haciendo propuestas constructivas, pero lamentablemente, y esto lo digo también con la mejor de las intenciones, también hemos caído en esa tendencia del pan y el circo. O sea, gente quiere que le den cosas que le llueva maná del cielo y por otro lado, que se entretenga. Y las buenas noticias no son noticias. Las buenas propuestas no encuentran mucho eco. Y repito, en el caso nuestro, si durante la semana hacemos 5 propuestas o 5 actividades que van en ese sentido, esas actividades tal vez no encuentran ese eco en los medios de comunicación, pero si nosotros le hacemos una crítica al presidente o a algún funcionario, inmediatamente eso se magnifica y se concentra en el pleito y en las diferencias más que en las propuestas y en los intentos de ir creando puentes y construyendo en ENADE, por ejemplo, soluciones. fue un ejemplo de lo que tú estás planteando, ¿verdad? En ENADE se hizo toda una serie de propuestas, había toda una visión de lo que se quería plantear y al final todo se concentró en una pelea entre el presidente Funes y el presidente Darnett, pues, ¿verdad? Cuando había mucho más que haberle sacado a ese evento, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y hay propuestas concretas que ahí están, ¿verdad? Se ha creado esa entidad o ese espacio que se llama Aliados por la Democracia, donde instituciones que podemos tener diferentes maneras de pensar, nos hemos puesto de acuerdo en un denominador mínimo que nos incluye a todos, que es lo importante, porque aquí nos hemos concentrado en las diferencias, nos hemos concentrado en ver qué es lo que no me cae bien de ti, o qué es lo que hace que tú y yo seamos diferentes, pero no nos hemos concentrado en aquello que nos une, que todos somos salvadoreños, que todos queremos vivir aquí, que a todos nos interesa la seguridad, que a todos nos interesa que nuestros hijos tengan una buena educación, que haya un buen sistema de salud, que queremos respirar aire puro, que haya abundancia de agua, que tengamos oportunidad de desarrollarnos. Esas cosas creo yo que deberían de ser más valiosas que las otras, pero nos concentramos más en las diferencias que en las coincidencias. Entonces ese denominador común es el que debería de predominar, pero debe haber sinceridad, porque yo a veces me frustro de escuchar que pareciera en apariencia, en ciertos momentos en que todos estamos de acuerdo, sí, todos queremos la salud. Pero ¿cómo? Pero a la hora que llegamos en eso es, ejemplo último, miren, hay un problema en salud, hay una huelga, los médicos están pidiendo que se cumpla la ley y que se les pague el escalafón que había sido pactado anteriormente. ¿Qué es lo que hace, digamos, algunas de las autoridades? Señalar que los médicos son aquí tales por cuales y que no se les puede pagar a los médicos porque los empresarios no pagan los impuestos. ¿Esa es la solución para el problema de salud? No. Hacer una manifestación en ANEP para que las empresas que no pagan los impuestos lo paguen. Mire, si el ministro y las autoridades tienen todas las capacidades y los instrumentos para que aquellos empresarios que tendrían que haber pagado y no han pagado, paguen. Ahí están todos los caminos legales para hacerlo. Pero no se hace eso, sino que lo que se hace es una acusación irresponsable de decir que todos los empresarios
Ahora resulta que todos los empresarios, los que estamos pagando y cumpliendo con nuestros deberes, somos los responsables de que hay una huelga de salud y de que a los médicos no se les pague el salario que fue pactado por ley. Pero lo bueno es que en este caso, ANEP, por ejemplo, o sea, su presidente en particular, no salió a pelear, ¿verdad? O sea, no salió a decir, mire, y esto y aquello, sino que simplemente ANEP tomó una postura mucho más tranquila que en otras ocasiones no ha tomado también, ¿verdad? Pero va a pasar, sí, es cierto, pero es que aquí se prueban de diferentes maneras, se han probado diferentes estrategias y pareciera que no hemos encontrado cuál es la que funcione. Porque el sector privado ha sido acusado de casi todos los males que padece el país por aquellos que están en contra del sistema de libertades económicas y del sector productivo. El sector privado nos han dado una mala reputación por unos cuantos abusivos o malos empresarios que hay, que existen, así como existen malos ingenieros, malos doctores y malos funcionarios, pero se quiere generalizar a todo el mundo, lo cual es sumamente injusto. Entonces los empresarios son los abusadores, los explotadores, los chupasangre, los que no pagan, los irresponsables, los que solo están interesados en su propio beneficio y que no contribuyen en nada a la sociedad. Y entonces esa mala imagen está ahí. Ahorita que se nos quiere endosar eso, si callás, la percepción de la gente es que dice, algo de razón debe de haber. Si lo negás, entonces te metes en otro pleito. Entonces pareciera que mal si haces y mal si no haces. Y los empresarios no estamos entrenados ni capacitados para estarnos metiendo en este tipo de pleitos políticos o de imagen, porque nosotros nuestro entrenamiento es producir, es resolver los problemas para poder generar empleo, generar riqueza, no meternos en estos pleitos políticos. Entonces cuando nos metemos en estos pleitos políticos de opinión pública, etcétera, por lo general salimos mal parados. Y entonces, el presidente, que es un experto en eso, pues sí, sale bien que parado tiene, y le beneficia en popularidad. Claro, porque entonces ahí lo que se hace es que un conflicto se vuelve un instrumento para las encuestas y para subir en el ranking de popularidad. De decir, este presidente le está dando duro a los grandotes y les está dando duro a los otros, y el presidente está luchando y no resuelve el problema, no porque no pueda, porque no tenga visión, porque no hay un plan, sino que sencillamente porque estos poderosos no lo dejan, lo cual no es cierto y no beneficia en nada a la al final gente. de cuentas de lo que está ocurriendo. Así es, y eso no beneficia en nada a la población ni beneficia en nada al país. Un corte comercial y entonces veamos a futuro, veamos qué podemos pensar, porque este gobierno pues ya bien o mal va terminando, ¿verdad? ¿Qué podemos pensar hacia adelante y qué probabilidades podría haber de un acuerdo de nación en el que podamos participar todos? O sea, los políticos, los funcionarios, el sector privado, los trabajadores, o sea, que todos pudiéramos de alguna manera pensar en conjunto en un país diferente, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.